Tengo libretas de cuando era muy pequeño que yo dibujaba en las clases de arte de la escuela y tenía muchas libretas de dibujo, pero pintar así con óleo no empecé hasta, no sé, hará 5 años o así. Yo había pintado al óleo anteriormente, pero experimentando, o sea, no muy seriamente, pero siempre me ha interesado el arte y las artes visuales y siempre he querido pintar, pero nunca le había dedicado tanto tiempo como ahora, y ahora que le he dedicado tanto tiempo, pues ahora se ha convertido como una nueva pasión. Bueno, mis padres, los dos, eran dos exiliados cubanos en España, me conocieron allá, no se conocían de antes y entonces pues yo nací en Madrid, en España. Y luego, después de 3 años, mis padres, por cuestión de trabajo, se mudaron para Barcelona, donde nació mi hermano. Y a pesar de que yo nací en Madrid, pues crecí en Barcelona realmente. Y luego, en mi adolescencia, mi familia se mudó de nuevo a Florencia, en Italia, donde vivimos un tiempo antes de venir a los Estados Unidos. Y bueno, y una vez llegados aquí a Estados Unidos, pues vivimos en diferentes ciudades, en Houston, luego vinimos para acá, para Nueva York, y yo desde entonces pues me he quedado aquí, hice mis estudios universitarios aquí. En los Estados Unidos llevo ya viviendo casi 20 años ya, o sea, desde 1994. ¿Son 20 años? No, son 24 ya casi. Y 24 años llevo ya viviendo en Estados Unidos. Bueno, pues normalmente los cuadros los empiezo un poco pues con el objetivo de poner algo en el cuadro, o sea, no pienso realmente en qué voy a pintar, porque mi objetivo no es representar lo que veo, o copiar una fotografía o copiar un paisaje, sino lo que yo trato de hacer con la pintura pues es pintar lo que llevo dentro y lo que siento en el momento, ¿no? Y entonces siempre empiezo pues, en vez de perder tiempo pensando en qué voy a pintar, simplemente reduzco el pintar a poner pintura en el cuadro. Es la forma más básica de pintar, ¿no? Y entonces pues normalmente voy echando pintura, a veces la pintura yo la mezclo con aguarrás para que quede más fina, y también para que al principio quede un poco líquida y de esa manera pues yo la puedo ir mezclando, la puedo ir alterando y voy reaccionando pues lo que voy viendo, ¿no? Y si lo que voy viendo no me inspira o no me motiva o no me hace sentir nada, pues yo sigo tratando de producir acciones en el cuadro hasta que, no sé, sienta algo o me produzca una reacción, y entonces cuando me produce una reacción que me motiva a hacer algo, pues entonces
pues me pongo a ello, me da dirección, ¿no? Y entonces pues se trata simplemente de no pensar, tratar de no pensar en qué es lo que está ocurriendo, no tratar de juzgar, sino que se trata simplemente de, al menos al principio, de ir haciendo, de aceptar lo que va ocurriendo y tratar de utilizarlo, que es un poco una manera de practicar una filosofía de vida, que es que, bueno, la vida no la podemos controlar, podemos reaccionar y nada más, pero la idea de que podemos controlar la vida es un concepto de decepción, o sea, no es... Nos decepcionamos a nosotros mismos pensando que podemos controlar la vida, y no es verdad. La vida no la controlamos, la vida nos pasa, pero no es algo que nosotros manipulamos y controlamos, sino que eso es una ilusión que nos hemos creído. Y entonces pues yo en mis cuadros, mi pintura, trato de recordarme a mí mismo que nada está en mi control, ¿no? Yo simplemente puedo, al existir, pues puedo mover moléculas, puedo mover, como estáis viendo ahora, puedo mover el aguarrás, puedo mover la pintura, y lo que va quedando pues son como mis huellas, ¿no? Huellas que no son solo huellas físicas, son huellas de lo que voy pensando, de lo que voy sintiendo, y en realidad la vida cuando se termina, lo que queda de la vida de uno, pues son las huellas, las marcas que has dejado tanto en otras personas como en objetos físicos. Y entonces pues eso es lo que yo trato de practicar en mi pintura, esa filosofía de vida. Y entonces lo que va quedando grabado en los cuadros, en los lienzos, pues es un poco mi camino interior, es como un documento que representa lo que yo sentí en el momento en que pinté, o de la manera que yo reaccioné a lo que yo iba haciendo, ¿no? Y pues un poco ese es el método de mi pintura, es lo que yo busco hacer, ¿no? Bueno, yo como artista te puedo decir que me encanta el título que usó para su exhibición, porque sí es cierto, se ve todo, se reflejan los caminos, me ubica, además ese colorido que le da a él, lo lleva uno, lo envuelve, lo mete en esas
como crucigramas que podemos encontrar en sus pinturas, además de que encontramos figuras y nos hace meternos dentro de su pintura, nos hace meternos como dentro de su misma alma, dentro de su mismo pensamiento. Y uno conociéndolo como es Raúl, que es tanto un hombre muy que le da tanto al cine como a la fotografía y se mete en tantas cosas, uno puede mover todas esas acciones y esa misma forma de ser él lo puede transmitir, lo transmite muy bien sus pinturas. Eso es lo que, sí, Raúl es de verdad un gran artista. Sí, bueno, como te explicaba antes, yo realmente no empecé a pintar así seriamente hasta hace muy poco, pero siempre me ha interesado el arte, las artes visuales, crear imágenes. Y en parte esa pasión por la imagen, crear imágenes, viene a partir de que como me he mudado tantas veces, yo he vivido en tantas culturas y me he tenido que comunicar con personas con diferentes lenguajes, pues la imagen siempre ha sido una manera muy potente de conectar con la gente que no tiene fronteras. Y entonces pues el arte para mí siempre ha sido un modo de comunicación muy importante en mi vida. Y entonces pues yo realmente empecé trabajando en el mundo del arte en el cine. Y entonces pues para mí, a pesar de que he hecho películas, documentales y me gusta trabajar en el cine, en realidad para mí todo el arte se junta y se va mezclando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hago en mis cuadros también inspira lo que yo hago en el cine, y lo que hago en el cine se inspira también en los cuadros. Ahora, por ejemplo, las películas que estoy haciendo ahora se inspiran mucho en la metodología que yo utilizo para hacer mis cuadros, que es se basa mucho en la improvisación, por ejemplo, en tratar de aceptar los errores y de tratar de manipular los errores que ocurren, los accidentes, celebrarlos, utilizarlos. Y entonces eso es algo que ahora, después de todas estas pinturas, toda esa metodología se está traduciendo al cine ahora en mis proyectos, ¿no? Y entonces estoy haciendo una serie de experimentos cinematográficos en los que trato de aceptar lo que ocurra, sea bueno o malo, y tratar de crear algo con eso. No preocuparme tanto de si la toma quedó bien, quedó mal. O sea, estoy tratando de hacer el cine tal igual que hago mis cuadros. Y esa es la metodología. Entonces el cine, los cuadros, luego también hago fotografía profesionalmente y entonces todo se mezcla y para mí realmente no hay una distinción. La distinción existe solo porque es una manera de explicarle a la gente qué es lo que hago, ¿no? Pero si fuera por mí yo no haría ninguna distinción entre pintar, hacer fotografía, el cine, es todo lo mismo, ¿no? Porque en realidad el cine también es fotografía. Pero al mismo tiempo también es pintura con luz, y la fotografía pues igual, es pintura con luz, y entonces realmente todo eso está vinculado desde mi punto de vista. Pero claro, la gente necesita las categorías y que les expliques y que pongas etiquetas y todo eso. Entonces pues bueno, un poco de todo es lo que hago. Esta manera de pintar en la que trato de practicar esta filosofía de vida es algo que actualmente estoy tratando de buscar la forma de aplicarlo al mundo del cine, porque yo realmente no empecé pintando. O sea, yo cuando era pequeño cuando era pequeño yo dibujaba, pero realmente mi vida profesional artística ha sido más bien en el mundo del cine y la producción y eso, ¿no? Y el problema con el mundo del cine es que el cine, los métodos de hacer cine son siempre
están siempre anclados en la planificación, en de planificar hasta el último detalle y de no permitir que ocurran accidentes, ¿no? O que las cosas salgan de otra manera de la que se planificó. Y entonces, esta manera de pintar para mí es una forma de buscar un método de creación que pueda tal vez llevarse al cine también. O sea, me interesa mucho la idea de encontrar una manera de hacer cine que sea equivalente a esto. Es decir, voy filmando cosas y a ver qué pasa, ¿no? O sea, no tiene por qué estar todo escrito, no tiene por qué estar todo planificado con un horario de cuándo se va a hacer cualquier cosa. O sea, de ir buscando y planificar y ver qué va saliendo, ¿no? Y tratar de, no de controlar, sino de dejar que las cosas pasen. Yo no busco un significado en mis pinturas, sino que busco una experiencia mientras los voy pintando, y también de ofrecer al vidente, ofrecerle una experiencia visual también, que no necesita palabras. Yo creo que el lenguaje, por ejemplo, como decía Marcel Duchamp, ¿no? Que yo el lenguaje pues lo utilizo porque tengo que utilizarlo para comunicarme con las personas, pero el lenguaje realmente limita nuestra visión de la realidad, porque una vez tú empiezas a poner palabras, ya vas reduciendo la realidad, ¿no? Y entonces yo con los cuadros trato de no acercarme a un significado literal. Entonces cuando la gente me explica que le explique el cuadro, realmente no hay nada que explicar, es simplemente pintura en un lienzo y no hay una historia, no hay palabras. Si no hubiera escrito un libro. Pues yo realmente no trato de enfocarme solo en una técnica, yo trato de buscar maneras de reaccionar a lo que está ocurriendo en el lienzo, así que voy avanzando, ¿no? Y mientras que voy viendo lo que va ocurriendo, pues reacciono y trato de buscar maneras de reaccionar. Y claro, hay algunas maneras que, como ya las he practicado, ya las he experimentado, pues que a lo mejor son tal vez a veces más recurrentes que otras, ¿no? Pero como decía antes, pues es como en la vida, ¿no? O sea, nuestra personalidad, nuestra manera de ser se basa en las experiencias que tenemos, y son las experiencias que tenemos que van desarrollando nuestra manera de vivir la vida. Y entonces, claro, en la vida de cada uno hay maneras de tratar la vida que repetimos. Y eso es lo que se llama carácter, personalidad. Y pues dentro de pintar un cuadro, pues ocurre lo mismo, ¿no? Yo trato de siempre ver el cuadro de nuevo, o sea, desde cero, tratar de reaccionar. Pero claro, tengo mis experiencias y métodos que ya he utilizado y son familiares, pero siempre trato de hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, ahora mismo pues le estoy dando con este papel, y que a lo mejor no es una técnica muy especial, pero crea ciertas marcas interesantes, y esas marcas interesantes pues pueden colapsar con otras marcas que están ocurriendo, y entonces pues poco a poco van ocurriendo cosas que me fascinan o que me parecen interesantes. Por ejemplo, ahora aquí con el aguarrás la pintura se está decomponiendo y está creando pues unas marcas que son muy interesantes, ¿no? Y a lo mejor esta marca, no sé, en el momento en que la veo pues me recuerda la arena en la playa, cuando yo era pequeño, cuando iba y venía la marea, y cuando baja la marea cómo queda este tipo de marcas en la arena. Y entonces yo no trato de extraer un significado literal, simplemente que lo veo, a lo mejor me acuerdo de eso, y ese recuerdo pues me hace reaccionar de una cierta manera a lo que estoy viendo y lo que está ocurriendo. Y entonces pues reacciono, voy cambiando, y entonces poco a poco el cuadro pues va surgiendo, y yo trato pues de trato de no controlar el cuadro, sino que lo que hago realmente es tratar de que el cuadro me vaya diciendo cosas, es como un diálogo.
Mucha gente me pregunta que ¿cuándo sé yo que el cuadro se ha terminado? y la verdad es que no he encontrado una respuesta satisfactoria, es algo muy personal. Creo que en gran parte el fin de un cuadro realmente no necesariamente llega, sino que llega un momento en el que yo tomo la decisión de que mi vida tiene que continuar por otro camino, o tiene que seguir adelante, no puedo quedarme toda la vida tocando el mismo cuadro, ¿no? Y es un poco, pues, como todas las relaciones que tenemos en nuestra vida. Llega un momento en que las relaciones que tenemos con personas, pues por un tema o por otro, pues no necesariamente que tienen que terminar, pero las dejamos un poco abandonadas, ¿no? Cuando uno se muda, se cambia de país o de ciudad, pues ahí atrás quedan amistades que con la distancia pues no podemos estar ahí todo el día con nuestros amigos del pasado, por ejemplo, ¿no? No podemos estar pendientes. Entonces no es que esa relación termine, pero como que queda aparcada, no continúas trabajando esa relación. Y pues con los cuadros pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Que no es simplemente que el cuadro se ha terminado o que mi relación con el cuadro se haya terminado, sino que queda aparcada la relación ahí y queda en un punto pues que me satisface y sí, que me satisface y que no veo la necesidad de tener que seguir con eso, ¿no? Que puedo emprender una nueva relación. Entonces pues es un poco así. Es algo, saber cuándo el cuadro está terminado es algo que simplemente es muy personal. Y esto creo que necesita un poco más de rojo. Bueno, mis padres, los dos son cubanos, pero llegaron a España jóvenes. Y entonces, a pesar de que ellos también tenían acento cubano muy marcado, con el tiempo se les fue yendo un poco. Ahora los dos viven en Miami, lo han recuperado un poco. Pero yo, claro, yo iba a la escuela en España y aunque en casa mis padres hablaban con un acento cubano, pues yo he desarrollado ese acento español con la C marcada, por ejemplo. Incluso mis parientes se burlan de mí cuando voy a Miami. Dicen, di otra vez el nombre de esa ciudad. Barcelona, Barcelona. Siempre que les gusta oír la manera que lo digo, les hace gracia. Y eso que son mis parientes, el acento cubano. Lo único que se me ocurre ahora mismo es decir, ¡qué volá! Pues así me puedo tirar horas y horas contemplando, observando cómo el cuadro va cambiando, cómo se va secando y qué es lo que va quedando. Y muchas veces se me puede olvidar completamente comer o beber, pero bueno. Siempre hay formas de asegurarme de que ni la comida ni la bebida me quedan lejos. Salud.
Bye.